Claro, se lo aseguro yo. Manuel Segura, ¿cómo estás, Verdú? Pues muy bien, amigo Fran. Encantado de estar aquí contigo. Un placer, periodista de RTV, muchísimos años, más de 3 décadas, ¿no? Ya en la profesión. Sí, ya soy un veterano periodista, que se dice. Eso me fastidió mucho un día que lo leí en Twitter. El veterano periodista Manuel Segura. Estás hecho un chaval. ¿Qué edad tienes? Porque... Pues tengo 56. Un chaval, como decíamos. ¿Tú naces en Alguazas o es tu tierra No, en los primeros años? ¿O? Nazco en Alguazas y vivo allí pues mi niñez y parte de mi juventud. Y es mi pueblo y es hoy donde tenéis una audiencia del 100%, diría yo. Bueno, pues nos está viendo toda la gente de Alguazas, como decíamos. Vamos a darles ese regalo, que es la entrevista que hoy tenemos preparada sobre Manuel Segura Verdú. Hemos hecho un recorrido por su historia y nos la cuenta también, como siempre, María José Ortiz. Y ahora le entrevistamos aquí en Murcia Conecta. Hey Jude, don't make it bad. Manuel, más de 3 décadas dedicado a los medios de comunicación. ¿Qué recuerdas de tu niñez aquí? Pues yo venía a una academia que vi aquí de un profesor, de Gregorio Martínez, y antes de la clase o después de la clase bajábamos aquí al río y los más avezados cazaban ranas que luego las vendían en la farmacia para hacer experimentos y cosas de esas, ¿no? Y jugábamos y alguno, saltando de un lado a otro del río, alguna vez cayó dentro. Y aunque no había mucho caudal, pero en fin, son anécdotas que uno recuerda de la niñez. ¿Y con qué barrio te sientes más identificado? Pues con el barrio de San Antonio, que es donde nací. Oye, qué suerte tener al patrón en tu mismo barrio, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque bueno, es una zona emblemática del pueblo. Yo he jugado aquí mucho siendo un crío, incluso pues las fiestas terminaban aquí porque hay una procesión que es tradicional. Y entonces se decía en tiempos que las mozas casaderas venían a pedirle a San Antonio que le saliera novio. ¿Eres muy participativo, muy activo en las fiestas? Yo participé en una de las comisiones de festejos en los años 70, siendo muy crío, tenía yo 16 años o una cosa así, y trajimos al rey del pollo frito, a Ramoncín, a actuar aquí a Alguazas. ¿La iglesia de San Onofre eras muy asiduo? Sí, porque era monaguillo, no porque yo fuese un cristiano ejemplar. Y bueno, yo recuerdo perfectamente que había una competición entre nosotros porque el sacristán nos adjudicaba una serie de puntos en función de los trabajos que hiciéramos, es decir, ir a darle cuerda al reloj en lo alto de la torre, recoger las sillas, ayudar a misa. Y al final, en Navidad, te daban castañas o caramelos en Semana Santa. Y esa era la recompensa que teníamos los monaguillos de aquella época. ¿Le gustaba eso mucho a la abuela María? Pues era muy devota, veía la misa siempre por televisión, eso lo recuerdo perfectamente. Y era también muy asidua a las radionovelas, en la radio. ¿Quizás de ahí te viene a ti un poquito el mundo de la comunicación? Pues sí, quizás sí, venga de aquella época. Manuel, muy vinculado a Alguazas, pero también a Campos del Río. Sí, porque mis padres compraron una casa allí hace muchos años, nos instalamos allí en verano, nos íbamos a principios de verano y volvíamos, y en el rodeo, concretamente la pedanía del rodeo, los rodeos. Y para hablar de tus padres, concretamente de tu padre, tenemos que irnos al ayuntamiento. Efectivamente, al ayuntamiento de Alguazas, donde trabajó pues la mayor parte de su vida. ¿Recuerdas venir a ver a papá mucho trabajar? Bueno, mi padre trabajó en el ayuntamiento antiguo, que está en la plaza de la iglesia donde hemos estado antes, pero en este trabajó poco tiempo y a veces tenía que venir a consultarle algo o a pedirle dinero. ¿Qué cosas tenías en común con él? Pues no sé, a lo mejor el sentido del trabajo, la responsabilidad. Mi padre era un hombre que no hacía grandes alaracas. ¿Y si hablamos de fútbol? Pues de fútbol. Yo heredé de mi padre la afición por el Athletic de Bilbao. Yo soy hincha del Athletic de Bilbao desde que tengo uso de razón y es algo que he transmitido a mi hijo también. ¿Lo que más echas de menos del gran Onofre Segura? Cuando el niño es pequeño, dice, mi padre lo sabe todo. Cuando el niño tiene 10 años, dice, mi padre lo sabe casi todo. Cuando tiene 15, mi padre no tiene ni idea. Cuando tiene 20 y tantos, dice, lo consultaré con mi padre. Y cuando tiene la edad que yo tengo ahora, dice, jo, si mi padre estuviera aquí. Y tanto, qué razón en esas palabras. Oye, ¿qué te gustaba más como monaguillo? Me imagino que lo de darle cuerda al reloj, ¿no? En la torre estaría llamativo subir ahí o... Sí, era una aventura, Fran, porque eran tiempos en que fallaba mucho la electricidad en la torre aquella. Y subir por aquella escalera de caracol con velas, pues implicaba que te caía la cera en los pantalones y entonces eso te delataba en tu casa. Es decir,
las madres cogían un cabreo tremendo, ¿no?, cuando eso ocurría. Y era algo de lo que más me gustaba, sí. ¿Y luego castañas o caramelos? Sí, eso era una tradición. El sacristán, como he contado, ponía un panel allí y escribía, pues habíamos 20, 30 monaguillos, y entonces pues subir a darle cuerda al reloj 10 puntos, ayudar a misa 15 puntos, ir a un entierro 25 puntos, cosas así. Pues estaba bien, ¿no? Porque motivaba al final a los chavales. Has dicho los rodeos también. Hasta allí hemos estado cocinando, fíjate, en Murcia Conecta. Sí. Hay un merendero o hay un... Sí, bueno, nosotros tuvimos una casa allí durante bastantes años y lo pasamos muy bien. Yo tengo unos recuerdos magníficos de aquella pedanía de Campos del Río. Luego se hizo la presa que hay ahí un poco más abajo y es un sitio magnífico, vamos. Un sitio que yo recomiendo a la gente que vaya por allí. Oye, ¿en qué momento, no, te pones por primera vez? No sé qué llega antes. No sé si es un micrófono o es prensa escrita. O sea, ¿qué llega lo primero? ¿El primer contacto? Yo lo primero que hice fue, cuando tenía 14 años, montamos un periódico allí en el pueblo y un grupo de amigos, que yo fui el director de aquel periódico, lo dictábamos a multicopista, lo distribuíamos por el pueblo, no sé si eran 5 o 10 pesetas lo que valía y la gente no lo compraba, cosa que a mí me sorprendía, ¿no? Que unos chavales de 14 años hicieran un periódico y la gente lo comprara. Y ese fue mi primer contacto con la comunicación. Luego ya fui corresponsal de La Hoja del Lunes primero, del diario Línea y de La Verdad. Y esos fueron mis primeros contactos con los medios de comunicación. Oye, ¿cuánto tiempo en Televisión Española, no? Porque es tu segunda casa, todo el mundo te asocia, lógicamente, al Centro Territorial de Televisión Española. Bueno, yo en Televisión Española estoy desde el año 2004, que es cuando yo llegué después de un periplo en Radio Nacional de España y anteriormente en Radio Cadena Española, que es de donde yo procedo. Yo pasé a Televisión Española en ese año, en el 2004, y llevo pues desde entonces ahí. Antes había hecho un periplo en televisión, en La Rioja, donde fui jefe de informativo durante 2 años, entre el 96 y el 98, y de La Rioja me traje una de las cosas más importantes que se puede traer uno en la vida. Me traje un hijo. Mi hijo nació en La Rioja. Oye, ¿de dónde viene esa pasión por el tema del Athletic Club de Bilbao, no? Como decíamos, por tu padre, ¿no? Por mi padre en los años 50 el Athletic de Bilbao tenía una gran afición en toda España, ¿no? Una afición que luego fue en parte decreciendo por todo el problema de la cuestión terrorista y tal, pero en aquellos años pues, el Athletic de Bilbao pues tenía casi tantos hinchas en el resto de España como en el Real Madrid, ¿no? Y la afición viene de ahí, y esa afición me la transmitió mi padre a mí y yo se la he transmitido a mi hijo también. Tu hijo nos suena un poquito, ¿no? Sí, el cantante, sí. Sí, porque está el tío ahí... Sí, ahí están con el grupo, con Malva, y por cierto, el próximo viernes actúan en la gala de la agrupación Sardinera, que la retransmitís vosotros. Sí, estará también ahí María Pina y Carmen Conesa, y veremos también... Correcto. Hoy tiene que estar como padre, ¿no? Tiene que... Sí, yo me siento orgulloso de que haga lo que le gusta a él, ¿no? Él es un tipo que está estudiando periodismo, que le gusta el mundo de la música, y yo creo que, bueno, pues puede enfocar su vida por donde buenamente pueda. Lo importante es que sea feliz con lo que hace. Sí, porque al final son dos mundos complicados, ¿eh? El periodismo y la música son complicados, pero Por que sea eso. feliz yo creo que es la clave. Oye, bueno, en los años de radio, como decíamos, hubo un programa, Un lugar al sol, ¿no? Que recuerdas con mucho cariño. Un lugar en el sol. Fíjate, Fran, el otro día un compañero, Andrés Garrido, me dice, oye, tengo la grabación de aquel programa. Oh. Es un programa del año 1987. Y vino a la tele y me la trajo. Y me trajo un compact disc donde venía la grabación de aquel programa. Lo volví a escuchar, y además lo grabé con grandes compañeros, con grandes profesionales de la radio, como Martín Noguerol, Mercedes Navarro, compañeros míos de la etapa de Radio Cadena y luego en Radio Nacional. Y la verdad es que me encantó escucharlo. Tuvo que ser especial, ¿no? Porque ese sonido al final es diferente también, ¿no? Año 87 estamos hablando. Sí, y además yo estaba muy ilusionado porque lo presenté a un premio, y el premio entonces era un premio que no era ninguna tontería, eran 100.000 pesetas. Que eso ahora para los jóvenes no van a saber lo que son 100.000 pesetas, pero entonces era mucho dinero. No, pero 600 euros yo creo que sí sabe lo que son. Sí, efectivamente. Y los 600 euros no eran 100.000 pesetas de antes, No, que va, al tampoco. contrario. Porque vamos, oye, entrevistas a Manuel Fraga. Tú tenías, creo que nada, 18 años. Sí, bueno, eso fue un día que yo estaba en mi pueblo y un veterano militante de Alianza Popular, estamos hablando de Alianza Popular, querido amigo Pepe Palacios, me dice, oye, ¿quieres entrevistar a Manuel Fraga? Y le digo, hombre, pues no me importaría. Pues vente que vamos a ir a recibirlo a la estación de Alcantarilla y va a parar el tren que viene de las elecciones andaluzas o no sé qué. Estoy hablando de, yo tendría entonces 17 años, bueno. Y allí que aparezco yo con mi maletofón
El señor Fraga se baja del tren, saluda y... Señor Fraga, hay aquí un joven periodista que quiere entrevistar. ¿Pero qué me dice usted? Ya ha hecho declaraciones y tal. Bueno, se ve que me vio cara de buena persona, o que, sí, o diría, ¿qué hace este jovenzuelo aquí a las 12 de la noche? Se sentó conmigo en un banco de la estación y le hice una entrevista que al día siguiente dimos en la radio y que reprodujo la prensa regional, porque claro, Fraga Iribarne era un personaje. En exclusiva, ¿quién te ha hecho ilusión entrevistar? No sé, por aficiones tuyas o por afinidades, ¿a quién te ha gustado entrevistar? A mí me encantó entrevistar en su momento al cantautor italiano Gino Paoli, que es el autor de canciones como Senza Fine o Sapore di Sale, que vino a la Mar de Música a Cartagena. Me encantó hacer un directo con él para el informativo territorial nuestro. Me gustó mucho, aunque me costó bastante, entrevistar a Víctor Erice, al director de cine, que ha hecho posiblemente dos de las mejores películas de la historia del cine español, El Sur y El espíritu de la colmena, que vino también al IBAF, aquí a Murcia. Fue una entrevista muy breve y un poco accidentada y tal, pero en fin, lo conseguimos. Y Joan Manuel Serrat también. Pero creo que a Serrat no sé si le gustó tanto que lo entrevistaras. Sí. Bueno, digo porque creo que lo tuviste que despertar. Claro, Serrat venía de actuar, no sé si en Alicante, y actuaba esa noche en Molina de Segura. Y se había acostado tarde y estaba durmiendo. Yo me enteré que estaba en el Hotel Siete Coronas. Entonces lo llamé por teléfono. Me sorprendió que el señor de recepción, yo le dijera, mire, ¿me puede pasar con la habitación de don Joan Manuel Serrat? Y me pasó directamente. No te preguntó ni quién era, ni para qué, ni nada. No, directamente. Y entonces yo cogí a alguien el teléfono con voz de estar somnoliento y me dijo, dígame, pues mire, señor Serrat, sí, soy yo. Pues mire, soy un periodista de Radio Cadena Española que quiero hacer una entrevista y tal. Pues, pero un momento, tal. Y el hombre me atendió y me concedió una entrevista que es de lo poco que guardo, de los pocos audios que yo guardo en mi vida. Sí. Y una de ellas es la de Fraga en la estación, que hemos mencionado antes, y la de Serrat. Y esta de Serrat. ¿Has entrevistado, pregunta difícil o fácil, alguna vez a una persona que estuviera en cueros, como se dice aquí en esta tierra? Sí. Bueno, eso fue a Ladislao Kubala. Ladislao Kubala vino a entrenar al Murcia en los años 80 y yo entonces era corresponsal de La Vanguardia de Barcelona, corresponsal deportivo. Y me llamaron de Barcelona y me dijeron, oye, está ahí Kubala, nos interesa una entrevista con él. Yo llamé a Kubala vivía en un hotel, el Hotel Hispano. Quedé con él y me dijo, mañana le espero a usted en el entrenamiento del Murcia. El Murcia entonces entrenaba, no donde entrena ahora, sino en Churra. Sí, no en Covatilla. No en Covatilla, sino en Churra. Entonces yo me fui allí a Churra con mi magnetofón, terminó el entrenamiento y dije, señor Kubala, soy el periodista que le llamó ayer y tal. Ah, sí, venga conmigo. Y vi que empezó a desnudarse. Señor Kubala, dice, no, ¿le importa hacerme la entrevista así con ese acento que él tenía? ¿Le importa hacerme la entrevista mientras me ducho? Y yo dije, es un poco extraño, pero bueno, en fin. Total, que yo le hacía las preguntas, él se estaba duchando, se daba el jabón, el champú y tal, y yo pues entrevistaba a Kubala mientras, hice la grabación, y luego la transcribí y la mandé a La Vanguardia. Sí, porque si no, si hubiera sido para radio, hubiera sonado con ese sonido a ducha. Oye, ¿te confundían con el jugador del Real Madrid? Sí. ¿Con quién? Pues con Isidoro San José. Eso ocurrió en un partido en Zaragoza. Yo estaba entonces de jefe de informativo de Radio Nacional allí en Aragón y acudí a un partido del Barcelona, el Zaragoza y el Barça. Y era el Dream Team de Johan Cruyff. Y entonces llegué allí y, sorprendentemente, me presentan a un compañero de Barcelona que iba a retransmitir el partido para Cataluña. Se ve que el hombre no oyó bien mi nombre o quién era yo y tal, que además me senté al lado de él. Y en un momento determinado del partido, él retransmitía en catalán, empieza a hablar en castellano. Y dice, tenemos aquí junto a nosotros al exjugador del Real Madrid, Isidoro San José, al que le vamos a preguntar qué le ha parecido la primera parte. Claro, yo mientras estaba diciendo eso, dije, tengo la posibilidad de hundir a este hombre y decirle, mire usted, yo no soy Isidoro San José, o dos, seguirle la cuerda. Venirte arriba y hacerte pasar por el jugador del... ¿Qué opción crees que adopté? Pues los periodistas estamos un poco locos. Entonces a lo mejor puede ser que para ayudar a un compañero te hicieras pasar por el jugador del Real Madrid. Efectivamente. O sea, di una explicación que yo no sé si fue muy ortodoxa, pero me hice pasar por... usurpé la personalidad de Isidoro San José. Oye, nos queda nada, un minutito, pero ha cambiado mucho. El periodista difiere mucho del periodista de antes, de los años 80, 90, no sé. Sí, bueno, lo que yo conocí en los 80 cuando yo empezaba era muy distinto. Los medios técnicos, no existía Internet, la tecnología era muy elemental, era otro mundo, pero tenía su encanto, había romanticismo, que quizá eso se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Las redacciones de los periódicos olían a tabaco y esas cosas. Otra historia, y luego lo de publicar, que ahora publicamos primero y luego ya se contrasta, porque con las redes sociales hay que llegar el primero y muchas veces... Claro.
Pero bueno, para eso está el trabajo de un buen periodista como el de Manuel Segura Verdú. Un placer, haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, Fran. Manuel. Muchas gracias a todos. Siempre entrevistar a un compañero es especial. Se quedan con los servicios informativos de las 7. Mañana volvemos contando más historias aquí en las 7. Que sean felices. Solo si pueden. Adiós. Melones el abuelo.